¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente ocurre en los últimos momentos antes de que alguien desaparezca sin dejar rastro? En este video, te llevaremos a un viaje inquietante a través de las últimas imágenes capturadas de personas desaparecidas. Prepárate para enfrentar los fragmentos de video más perturbadores y escalofriantes que muestran las circunstancias finales de estos casos desconcertantes, desde miradas llenas de desesperación hasta situaciones tan extrañas que desafían toda lógica. Sofía McKenna. En la noche del 27 de mayo de 2018, Spencer Mugford, de 20 años, se encontró con su amiga Sofía McKenna en el estacionamiento de la Universidad de Connecticut Avery Point, donde Spencer era estudiante en ese momento. Sofía estaba en una relación tóxica y abusiva con un tipo llamado Austin Cordova, la cual se había deteriorado en los meses previos a esa noche de mayo. Según la madre de Sofía, Austin estaba saliendo con otra persona mientras todavía estaba con Sofía, después de lo cual Sofía también decidió salir con otros chicos. Cuando Austin se enteró, fue al apartamento de Sofía e intentó derribar la puerta, amenazando juntamente con acabar con su vida. Fue después de este incidente que Sofía empezó a pasar mucho tiempo con Spencer Mugford, a quien conoció mientras trabajaba en un spa local. Salieron durante un tiempo, pero no pasó mucho tiempo antes de que decidieran volver a ser solo amigos. Un par de semanas después, Spencer consiguió otro trabajo en un barco de charter, llevando a las personas a pescar en el agua durante mediodía. Esa noche de mayo, Spencer y Sofía se encontraron en el estacionamiento y subieron a un velero sin mástil que tomaron del campus de la universidad, dirigiéndose hacia el faro New London Ledge, una atracción turística popular en Connecticut conocida por ser uno de los edificios más escalofriantes del estado. Poco después de la 1 a.m., Sofía usó el teléfono de Spencer para subir un video a su historia de Snapchat, donde se puede ver a Spencer remando en el agua a bordo del pequeño velero sin mástil. Oye, estamos aquí en el océano con nosotros. Eso es tierra, como que todavía tenemos que llegar allí. Espera, ¿dónde? Oh, casi llegamos. En el video, Sofía apunta el teléfono hacia la orilla y enfatiza en tono de broma cuánto tiempo les queda para llegar al faro. Y los dos amigos parecen estar de muy buen humor mientras se dirigen hacia el faro. Unos minutos después, alrededor de las 2 a.m., después de llegar finalmente al faro New London Ledge, Spencer publicó una foto de Sofía frente a un cartel de prohibido el paso en su Snapchat. Esa fue la última vez que alguno de ellos fue visto. Al día siguiente, Austin contactó a la madre de Sofía, Michelle, y dijo que estaba preocupado porque no había tenido noticias de ella, aunque habían planeado ir de compras. Fue entonces cuando Michelle se dio cuenta de que tenía un montón de llamadas perdidas de un número desconocido entre las 2:05 a.m. y las 2:09 a.m. de la noche anterior, y cuando llamó de vuelta al número desconocido, se dio cuenta de que era el teléfono de Spencer. Temiendo lo peor, Michelle reportó a su hija como desaparecida, y alrededor de las 6:00 p.m. de ese mismo día, la Guardia Costera lanzó una búsqueda oficial durante la cual encontraron el coche de Sofía estacionado en el estacionamiento de Yukon con su teléfono aún dentro, lo que explicaría por qué usó el teléfono de Spencer para llamar a su madre la noche anterior. La Guardia Costera también encontró la camiseta de Spencer atada a una clema del barco en el muelle del faro New London Ledge, lo que significaba que probablemente había usado su camiseta para atracar el velero, excepto que el velero ya no estaba allí. Mientras todo esto ocurría, Austin y su padre decidieron comenzar su propia búsqueda privada de Sofía y Spencer. Y mientras sobrevolaban el agua, avistaron el velero de Yukon volcado cerca de Truman's Beach, en la costa norte de Long Island, a unas 13 millas del faro. Extrañamente, encontraron una serie de huellas digitales identificadas en el velero que nunca fueron analizadas. El 28 de mayo, solo un día después de la desaparición, la Guardia Costera suspendió la búsqueda debido al mal tiempo, con planes de reanudar la búsqueda si encontraban o escuchaban algo nuevo que pudiera ayudarles a rastrear a los dos desaparecidos. El 8 de junio, 11 días después de la desaparición, el cuerpo de Spencer fue encontrado flotando en el océano por un pescador.
prácticamente en la dirección opuesta al velero que Austin y su padre habían encontrado unos días antes. Se encontraron alcohol y THC en el sistema de Spencer, aunque la causa oficial de la muerte fue etiquetada como ahogamiento accidental sin signos de trauma inducido por humanos. No pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a idear teorías oscuras sobre por qué Spencer se ahogó, mientras que el cuerpo de Sofía no había sido encontrado. El 22 de julio de 2018 se formó el grupo de Facebook Finding Sophia McKenna, donde la gente se unió para intentar resolver el rompecabezas de la desaparición de Sofía. Aunque la causa de la muerte de Spencer estaba bastante clara, a mucha gente le parecía extraño que la búsqueda se hubiera suspendido tan rápidamente y que los registros del teléfono de Spencer nunca se hubieran publicado. También parecía un poco sospechoso que las huellas digitales en el velero no hubieran sido analizadas y que Sofía no hubiera llamado al 911 la noche de la desaparición, a pesar de que claramente necesitaba ayuda. La pila de preguntas sin respuesta hizo que mucha gente señalara a Austin, alegando que él de alguna manera había asesinado a Spencer y luego había llevado a Sofía a otro lugar antes de asesinarla también. A partir de agosto de 2024, no hay muchas pruebas para apoyar esta teoría, y hasta la madre de Sofía afirmó que nunca creyó que Austin fuera responsable a pesar de su relación problemática. Basado en la información que surgió durante la investigación, es muy probable que el velero se haya desatado y comenzado a flotar en algún momento de la noche, y que Spencer se haya ahogado tratando de devolverlo al muelle. Pero lo que ocurrió después de esto es un misterio. Una de las teorías más populares que se difundió en línea fue que, después de que Spencer se ahogó, Sofía quedó sola en el faro gritando pidiendo ayuda. Según esta teoría, un navegante solitario podría haber detenido para ofrecer ayuda y luego secuestró a Sofía para asesinarla o venderla a traficantes. Esta es una teoría bastante poco probable, especialmente porque las posibilidades de que otro navegante fuera al faro tan tarde en la noche son bastante escasas, pero no hay evidencia definitiva para probar que esto no es lo que ocurrió. Otra teoría que se difundió en TikTok y Facebook fue que Spencer y Sofía supuestamente habían tenido una discusión en el faro, lo que llevó a la muerte de ambos. Sin embargo, para mí, esto es aún más improbable que la teoría del navegante solitario, ya que los dos parecían ser muy buenos amigos y no tenían un historial de violencia. Quiero decir, si miras el video de Snapchat que se subió a la historia de Spencer solo unos minutos antes de que ocurrieran las llamadas, es bastante claro que disfrutaban de la compañía del otro y algo muy inesperado tendría que haber ocurrido para resultar en un accidente tan trágico. Hasta el día de hoy, la causa exacta de la desaparición de Sofía sigue siendo desconocida, aunque la policía y la familia de Sofía ahora creen completamente que Spencer se ahogó mientras trataba de devolver el velero y que Sofía probablemente no quiso llamar al 911 por miedo a meterse en problemas por violar la propiedad. Es imposible saber si ella se ahogó mientras intentaba rescatar a su amigo, si cayó al agua por accidente o si ocurrió algo más mientras estaba sola en el faro. Nancy In. Nancy, en octubre de 2023, un grupo de 12 estadounidenses viajó a Guatemala para un retiro de yoga Be the Change, junto al hermoso lago Adón, el lago más profundo de Centroamérica. Entre esas 12 personas estaba Nancy Ing, una mujer de California de 29 años que había asistido al mismo retiro el año anterior con el mismo instructor y le había gustado tanto que decidió volver en 2023. Alrededor de las 10:30 am del 19 de octubre, 10 personas del grupo fueron a hacer kayak en el lago Adón. Antes de remar hacia el centro del lago, se tomó un video de todo el grupo del retiro, donde se puede ver a Nancy saludando a la cámara mientras remaba a unos metros de la orilla. Parecía feliz mientras se dirigía a unirse al resto del grupo, pero tristemente, este es el metraje de la última vez que Nancy fue vista. Después de que terminó el video, todos en el grupo remaron en direcciones separadas, con Nancy haciendo kayak hacia el centro del lago junto con Christina Black, otra mujer de California. Lo que sucede a continuación depende de a quién le preguntes,
pero según los propietarios de la empresa de alquiler de kayaks, el grupo regresó de la excursión unos minutos después, con muchos de ellos luciendo bastante nerviosos y tensos. Fue entonces cuando notaron que faltaba una persona en el grupo. Nancy no había regresado. Extrañamente, nadie en el grupo parecía querer hablar con los propietarios. Según el testimonio del propietario, los participantes del retiro se fueron a casa lo más rápido posible, sin siquiera pagar los kayaks ni proporcionar una explicación sobre lo que le había pasado a Nancy. Según testigos, Christina BCC parecía visiblemente perturbada y tuvo que ser calmada por el resto del grupo mientras regresaban a casa. Aquí es donde las cosas empiezan a volverse un poco extrañas. Aunque el grupo no estaba programado para regresar a los EE. Durante unos días más, adelantaron su partida y regresaron a casa solo 8 horas después de la excursión. Según Eduardo Rad, el organizador del retiro, el grupo informó de inmediato la desaparición a la policía guatemalteca, pero según los propios policías, el grupo tardó casi 24 horas en notificarles que Nancy había desaparecido. Extrañamente, cuando Eduardo notificó a la familia de Nancy sobre el incidente, no especificó que Nancy había desaparecido en el lago. En cambio, intentó salir adelante con una vaga implicación de que no volvería, lo que llevó a la familia de Nancy a creer inicialmente que ella estaba planeando mudarse permanentemente a Guatemala. Para ese momento, la policía guatemalteca ya había iniciado una búsqueda de Nancy. Pero después de 72 horas, la búsqueda fue suspendida, dejando a la familia de Nancy para financiar el resto de la investigación por su cuenta. Mientras todo esto sucedía, la familia de Nancy intentó comunicarse con Christina BCC, ya que supuestamente era la última persona que había visto a Nancy desaparecida. Pero ella se negó a hablar con la familia y tardó un mes entero en dar su declaración a través de su abogado una vez que regresó a los EE. Según Christina, ella y Nancy se encontraron en la parte más profunda del lago cuando estaban a punto de regresar a la orilla. De la nada, Nancy decidió saltar del kayak para nadar. El agua estaba bastante agitada y el lago Aytón tiene más de 300 metros de profundidad, por lo que, según Christina, advirtió a Nancy sobre los peligros del agua. Pero, según la declaración de Christina, Nancy no la escuchó y saltó de su kayak en la parte más profunda del lago, dejando su kayak flotando en la fuerte corriente. Al darse cuenta de que Nancy estaba a punto de meterse en serios problemas, Christina remó lo más rápido que pudo para recuperar el kayak y regresarlo a ella. Pero para cuando regresó al lugar donde su amiga estaba nadando, Nancy había desaparecido. Negándose a poner en peligro su vida para rescatar a Nancy, que ahora estaba sumergida en las fuertes corrientes del lago Adón, Christina supuestamente remó de regreso a la orilla, gritando pidiendo ayuda, pero para cuando llegó de vuelta, ya era demasiado tarde. Extrañamente, la policía guatemalteca dijo que Christina les dio su declaración sobre el incidente, y fue muy abierta con ellos. Pero cuando la familia de Nancy se comunicó con las autoridades guatemaltecas, no pudieron encontrar registros de la declaración de Christina en sus archivos. En ese momento, comenzaron a circular alegaciones de que a Nancy nunca se le había ofrecido un chaleco salvavidas antes de que se subiera a su kayak. Pero los propietarios de la empresa de alquiler de kayaks aclararon que eso era completamente falso y que la única razón por la que Nancy aparecía sin chalecos salvavidas en el video era porque decidió no llevar uno. Debido a que Christina se negó a hablar con la familia de la víctima, tomaron cartas en el asunto e hicieron algo que, honestamente, fue bastante grave. Revelaron el nombre de Christina públicamente y la acusaron de ocultar información. Tan pronto como hicieron eso, Christina comenzó a recibir amenazas de muerte de personas de todo el mundo. El caso recibió mucha atención en TikTok y Facebook, con docenas de usuarios de Internet filtrando la dirección y el número de teléfono de Christina para amenazarla y convertir su vida en una pesadilla. A medida que el caso ganó más y más tracción en línea, comenzaron a surgir algunas de las teorías más salvajes, con muchas personas alegando que Nancy había sido asesinada por su grupo de retiro, en un sacrificio de culto o como parte de un elaborado crimen de odio debido a la ascendencia asiática de Nancy.
Lo que realmente es extraño en este caso es lo diferente que es el testimonio de todos sobre cómo actuó el grupo cuando se dieron cuenta de que Nancy estaba desaparecida. Si hubieran actuado con un poco más de transparencia, honestamente, no sería muy difícil creer que todo lo que dijo Cristina era verdad. Pero debido a que actuaron de manera tan sospechosa y permanecieron en silencio durante tanto tiempo después del incidente, es comprensible por qué todos en Internet los acusaron de ocultar algo. Hasta hoy, muchos testigos aún no han dado sus declaraciones y hay incluso alegaciones de que el grupo sobornó a la policía guatemalteca para permitirles salir del país antes, pero no hay pruebas definitivas de que esto realmente haya sucedido. Mi opinión personal es que Cristina probablemente está diciendo la verdad y que el grupo probablemente no tuvo nada que ver con la muerte de Nancy. No estoy justificando la forma en que actuaron, pero hasta cierto punto es comprensible que estuvieran nerviosos después del incidente, considerando que estaban en un país extranjero donde no hablaban el idioma y no sabían cómo reaccionarían las autoridades ante la versión de los hechos de Cristina. Aún así, su comportamiento sospechoso deja mucho espacio para la duda. Con suerte, más información seguirá saliendo sobre la desaparición de Nancy, pero por el momento, este caso tendrá que seguir siendo un misterio. Patricia Meehan. El 20 de abril de 1989, una mujer llamada Peggy Buer conducía por un oscuro camino rural cerca de un pequeño pueblo en Montana llamado Circle. De repente, vio a una mujer conduciendo en su carril en el lado equivocado de la carretera a una velocidad bastante alta. Peggy se desvió y, afortunadamente, pudo evitar chocar de frente. Desafortunadamente, Carol Whites, la mujer en el coche detrás de Peggy, no tuvo la misma suerte. Carol había presenciado el casi accidente unos segundos antes e intentó desviarse también, pero fue impactada de frente por la mujer que iba en sentido contrario. Impactada por el choque y comprensiblemente un poco aturdida, Carol salió del coche e intentó encontrar a la mujer que había causado el accidente. Unos segundos después, una mujer rubia de unos 30 años salió de un vehículo destrozado y se quedó al lado de la carretera. Según Carol, la mujer no dijo nada, solo la miró con una expresión vacía. Poco después, Peggy dio la vuelta para asegurarse de que todos estuvieran bien después del accidente, y fue entonces cuando vio a la mujer rubia trepar una cerca que corría paralela a la carretera. En su declaración de testigo, Peggy dijo: "Mientras miraba el accidente, noté a alguien al otro lado de la cerca, de pie allí como un espectador, no como si le hubiera pasado algo". Para cuando llegaron los policías, la mujer rubia ya había desaparecido, pero lograron identificarla gracias a sus placas de matrícula como Patricia Meehan, una residente de Bozeman, Montana, donde trabajaba como ganadera en verano. Durante 5 días, la policía peinó la zona con perros y helicópteros, pero no encontraron señales de Patricia. Solo una serie de huellas a aproximadamente 1 milla del lugar del accidente que eventualmente desaparecieron. Según los informes policiales, Patricia estaba de camino a la casa de sus padres en Pittsburgh antes del accidente. Curiosamente, los policías descubrieron más tarde que Patricia había hablado con sus padres el día anterior al accidente y les había dicho que estaba bajo mucho estrés y quería mudarse con ellos por un tiempo, ya que Patricia era una mujer bastante estable y no tenía problemas con el alcohol o las drogas. Sus padres se sorprendieron por la solicitud, pero aceptaron bajo la condición de que ella viera a un terapeuta antes de mudarse con ellos. Así que, antes de dirigirse a la casa de sus padres, Patricia programó una cita al día siguiente con un especialista y se preparó para el viaje a Pittsburgh. Se desconoce por qué pasó por el pueblo de Circle, que no está exactamente en el camino a Pittsburgh desde Bozeman, pero es posible que se haya perdido. Sin pistas reales más allá de la identidad de Patricia y las declaraciones de su familia, la policía intentó encontrar una explicación viable sobre a dónde podría haber ido después. Con el tiempo, redujeron las posibles teorías a dos. Patricia podría haber hecho autostop después de desaparecer en la oscuridad, o podría haberse escondido en un camión de heno que los policías habían visto a poco más de 1 milla del lugar del accidente. Aquí es donde las cosas se vuelven un poco extrañas.
En los días siguientes, un montón de personas comenzaron a llamar a la policía, afirmando que habían visto a Patricia Mian en diferentes paradas de camiones y comedores a lo largo de la I-70, actuando aturdida y confundida y pidiendo a extraños que la llevaran. Para finales de junio de ese año, más de 25 avistamientos habían sido reportados a los padres de Patricia, quienes habían viajado a Montana con la esperanza de encontrar a su hija desaparecida. Curiosamente, muchas personas que afirmaban haber visto a Patricia confirmaron que era ella cuando sus padres les mostraron fotos y videos, pero cada una de ellas falló en reportar a la mujer desaparecida a la policía. Era como si ella estuviera haciendo todo lo posible para mantenerse un paso adelante de la policía y de sus padres, incluso en su aparentemente confusa situación. En el otoño de ese año comenzaron a surgir más avistamientos e informes de Patricia. En septiembre, Patricia supuestamente hizo autostop con una mujer en Victor, Montana, quien le ofreció quedarse con ella y su esposo por la noche. Al día siguiente, la dejaron en una parada de camiones para acercarla a algunos amigos que ella dijo que estaba visitando en otra parte del estado, y para cuando la pareja se dio cuenta de que tenían a una mujer desaparecida, Patricia ya se había ido. Mientras todo esto sucedía, los padres de Patricia encontraron un rollo de película sin revelar en una de sus cámaras, donde encontraron un autorretrato bastante inquietante que fue tomado poco antes del accidente y la desaparición. En él, Patricia se puede ver mirando al espejo con una expresión vacía y una cámara entre sus manos. Hasta donde sabemos, esta fue la última vez que Patricia fue fotografiada. Hasta hoy, al menos 100 personas han reportado haber visto a Patricia Mian desde su desaparición, pero las autoridades no han logrado localizarla. Con la naturaleza extremadamente extraña del caso, todos, desde los policías hasta los detectives de Internet y el público en general, se han quedado preguntándose qué diablos pudo haberle pasado a Patricia, y esto ha dado lugar a todo tipo de teorías para explicar su desaparición. Según una de las más populares, Patricia podría haber sufrido amnesia después del accidente, lo cual es posible si consideramos el estado mental en el que se encontraba antes de hacer el viaje a Pittsburgh. Varios psicólogos han explicado que un periodo de intenso estrés combinado con una posible lesión en la cabeza podría haber resultado en amnesia total, lo que inquietantemente podría haber hecho que Patricia quisiera viajar a través del estado en una desesperada búsqueda de recuerdos perdidos. Esto explicaría su comportamiento aturdido y confundido, pero no explica cómo logró eludir a las autoridades después de que más de 100 personas en todo el país supuestamente la vieron e interactuaron con ella. Una de las teorías más oscuras es que Patricia causó el accidente en la carretera a propósito para quitarse la vida, lo que explicaría por qué tomaría un desvío hacia Circle en lugar de tomar una ruta más directa hacia Pittsburgh. Aunque esto es definitivamente posible considerando que estaba deprimida, surge la pregunta de por qué programaría una cita con un terapeuta en Pittsburgh si planeaba suicidarse unas horas después. Según otras fuentes, Patricia puede que nunca haya hecho autostop con nadie y potencialmente solo se haya adentrado en el bosque antes de ahogarse en un cuerpo de agua cercano. Esto sería extremadamente extraño considerando que tantas personas prácticamente juraron que habían visto a la mujer exacta en las fotos que los padres de Patricia les mostraron, pero cosas más extrañas han sucedido, y un par de detectives han mencionado que esto es definitivamente posible. Debido a que el incidente ocurrió hace tanto tiempo, es poco probable que alguna vez sepamos qué le pasó a Patricia Mian, y esto probablemente seguirá siendo una de las desapariciones más extrañas y misteriosas en la historia. Kim Lauder. El 26 de septiembre de 2014, una mujer llamada Kim Lauder hizo una llamada de emergencia al 911 en la que alegó que había una pelea ocurriendo dentro del clubhouse de su condominio. Cuando se le preguntó si se habían utilizado armas en la pelea, afirmó haber escuchado disparos. Cuando la policía llegó al condominio, vieron una recepción de bodas llena de invitados felices y les costó creer lo que Kim les había dicho. Según el informe policial, uno de los invitados admitió que había encendido un petardo anteriormente, que Kim podría haber confundido con un disparo. Extrañamente, unas horas después, Kim volvió a llamar al 911, pero colgó antes de que el despachador pudiera contestar.
Unos minutos después, la policía la llamó de regreso y reportaron que ella sonaba bastante confundida. Aunque los policías tuvieron problemas para entender lo que decía, Kim confesó que su compañera de cuarto pensaba que ella estaba actuando de manera delirante y paranoica. Un poco después de las 8:00 am, al día siguiente, volvió a llamar a la policía, y esta es una llamada que se suele mencionar como una de las más perturbadoras grabaciones de llamadas al 911 disponibles públicamente. Voy a reproducir un fragmento de la llamada para que lo escuches por ti mismo. Incluso de casa, repite la dirección para verificación. ¡Están robando en mi casa! Ok, di tu dirección una vez más. Me cuesta escucharte. ¡Fuera de mi casa! ¿Sabes quién es esta persona? No, no sé. Solo sé que hay un intruso en mi casa. ¿No sabes quiénes son? No, no sé. ¿Se usaron armas? No mencionan. No están hablando ni respondiendo. Solo les estoy diciendo que se vayan, pero puedo oír que están llevando cosas. ¿Entonces no los has visto? ¿Solo los oyes? Sí, correcto. Durante la llamada, Kim le dice al despachador que hay un intruso en su apartamento, pero luego se contradice varias veces y comienza a decir un montón de cosas que simplemente no tienen sentido. En un momento de la llamada, la compañera de cuarto de Kim, Carol, entra en la habitación y parece bastante confundida por las acusaciones de que alguien había irrumpido en su apartamento. Unos segundos después, Kim explica que la noche anterior había visto a varias personas espiándola a través de su ventana y aparentemente estaban planeando irrumpir en su casa. ¿Dónde estás exactamente? Estoy en el dormitorio trasero. ¿Dónde entró el sospechoso en el edificio? Solo hay una puerta. Sal de mi casa. ¿Hay alguien más en el edificio que debería estar allí? Sí, hay 6 apartamentos. ¿Hay alguien más en tu apartamento que debería estar allí? Creo que ella está aquí. Tengo una compañera de cuarto. Hey, Carol, cierra la puerta. Hay algo en la puerta. Ven aquí. ¿Qué está pasando ahora? Se han ido ya, sí. Solo voy a mirar a ver si falta algo. Alguien abrió la puerta y los oí entrar. No sé eso, pero si la puerta sigue cerrada es imposible. Deben tener un calor o algo porque cuando saqué al perro, oí a la gente hablar. Y había gente anoche, como sentada afuera de la ventana y como que nos estaban observando o algo. ¿Por qué sigue la puerta cerrada? Bueno, no puedo explicarlo, pero oí a 2 personas hablando. Extrañamente, Carol señala que la puerta del apartamento sigue cerrada y ha estado cerrada toda la mañana, lo que haría obviamente imposible que alguien hubiera irrumpido, pero Kim aún suena bastante molesta y convencida de que hubo un intruso en el apartamento, a pesar de que era relativamente claro desde la llamada que no había habido una irrupción. La policía aún fue a la residencia de Kim para asegurarse de que estuviera bien, y una vez allí, confirmaron que no había señales de que alguien hubiera irrumpido. Más tarde ese día, alrededor de las 6:00 p.m., las cámaras de seguridad del condominio capturaron a Kim fuera de su apartamento, caminando descalza bajo la lluvia hacia un pequeño arroyo cerca de la entrada del condominio. El metraje muestra cómo lleva a su perro mientras regresa a su apartamento desde el arroyo. No está claro si está hablando sola o con su perro en el metraje, pero su comportamiento definitivamente parece un poco raro. Unos segundos después, se la puede ver corriendo de regreso a su apartamento como si estuviera huyendo de alguien. Trágicamente, ese video fue la última vez que Kim fue vista con vida. Más tarde ese día, desapareció después de dejar su teléfono, su perro, sus zapatos y su billetera en casa. Durante la investigación, su familia reveló que nunca dejaba a su perro Phyllis solo por más de una hora, incluso llevándolo a eventos especiales como bodas y graduaciones. Desde el inicio de la investigación, la policía alegó que Kim parecía estar mentalmente enferma. Aunque la policía peinó toda la zona, la búsqueda inicial de Kim fue infructuosa y no fue sino hasta 2 meses y medio después, el 20 de diciembre de ese año, que su cuerpo fue descubierto por equipos de trabajo de West Valley City que revisaban una tubería de drenaje. Alarmantemente, el equipo de trabajo notó su cuerpo sobresaliendo del agua en medio del río, parcialmente oculto por plantas,
Pero debido a que su cuerpo había estado descomponiéndose en el agua durante tanto tiempo, tomó un tiempo a la policía determinar su edad y género. E incluso cuando confirmaron su identidad, fue imposible para ellos determinar la causa de la muerte, lo que agregó otra capa de misterio al caso. Desde el momento en que se descubrió el cuerpo, la familia de Kim afirmó que hubo juego sucio involucrado. Pero esto fue imposible de confirmar debido al nivel de descomposición en su cuerpo. Lo extraño de este caso es que su cuerpo fue encontrado bastante lejos de donde las autoridades especularon que ella había caído accidentalmente en el arroyo y se había ahogado. El río en el que supuestamente cayó es bastante poco profundo y, incluso con la lluvia intensa, parece poco probable que su cuerpo haya sido arrastrado hasta donde se encontró sin engancharse en una rama o quedar atrapado en el barro. A pesar de que las autoridades atribuyeron todo a un ahogamiento accidental que surgió de lo que asumieron como un brote psicótico, hay muchos detalles en el caso que simplemente no encajan. Para empezar, Kim no tenía realmente un historial de enfermedades mentales, aunque estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo y, presuntamente, había estado un poco deprimida durante unos meses. Según el testimonio de su padre, casi todos los demás en su vida la describieron como estable y relativamente feliz. Sin embargo, a principios de 2014, Kim había conseguido un trabajo en una escuela, pero fue despedida unos meses después, lo que, según su padre, la hizo un poco deprimida. En las semanas previas a su desaparición, había sido rechazada de otra oportunidad de trabajo, lo que probablemente no ayudó a su estado emocional. Pude encontrar que había habido algunos eventos en el pasado de Kim que podrían haber contribuido a su deterioro mental. 3 años después de graduarse de la universidad en 2006, su hermano gemelo accidentalmente mató a su tío mientras ambos estaban bajo la influencia de drogas, por lo que fue sentenciado a 5 años de prisión. Aunque el incidente obviamente la conmovió, ella se mantuvo bastante estable y nunca mostró signos de deterioro mental, al menos no hasta el punto en que parecería normal que de repente comenzara a hacer perturbadoras llamadas al 911 en las que parecía estar delirante. Según lo que encontré, hay dos teorías principales para explicar lo que le ocurrió a Kim. La primera teoría es que Kim sufrió un brote psicótico repentino debido a todo el estrés que estaba soportando por no poder encontrar trabajo. Los investigadores que propusieron esta teoría afirmaron que Kim probablemente caminó descalza bajo la lluvia hasta que se cansó tanto que cayó al río. Esto es definitivamente una posibilidad, pero una cosa que me llama la atención sobre esta teoría es que nadie reportó haber visto a Kim caminando por la calle el día de su desaparición. La segunda teoría es que, incluso si Kim estaba un poco paranoica, no estaba equivocada sobre alguien queriendo hacerle daño. Y si realmente estaba siendo acosada por alguien la noche anterior a que llamara al 911 para informar de la supuesta pelea, ellos podrían haber llegado a ella antes de que la policía pudiera intervenir. Aún así, basándonos en el testimonio de su compañera de cuarto, es posible que Kim realmente solo estuviera imaginando todo debido a su empeoramiento estado mental. Pero probablemente nunca lo sabremos. El caso simplemente dejó docenas de grandes preguntas sin respuesta. Para empezar, ¿con quién estaba realmente hablando Kim en el video de vigilancia? ¿Era solo su perro? ¿Estaba hablando sola o con alguien más? ¿Por qué estaba caminando descalza bajo la lluvia en primer lugar? Y si estaba paranoica y delirante, ¿qué podría haber desencadenado su colapso mental? Con más de 10 años transcurridos desde el incidente. Dale Kader. Es muy probable que lo que le ocurrió a Dale Kader la noche del 26 de septiembre de 2014 siga siendo un misterio. Dale Kader, el 12 de septiembre de 1987, un guardia de seguridad y hombre de mantenimiento de 50 años, llamado Dale Kader, fue a trabajar como solía hacerlo en la planta Corning Glass Works en Bradford, Pensilvania. A las 11:00 p.m. comenzó su turno nocturno como guardia de seguridad del fin de semana. A la mañana siguiente, alrededor de las 7:00 a.m., el guardia de turno diurno, llamado John Lindquist, llegó para relevar a Dale de su turno, pero no pudo encontrarlo por ninguna parte. John fue inmediatamente a la cafetería para ver si Dale estaba allí, pero lo único que encontró
fue la lonchera de Dale con su comida aún dentro. Extrañamente, unos minutos después, el camión de Dale fue encontrado en el estacionamiento de la planta con sus llaves, un paquete de cigarrillos, su mochila y un cinturón de pistola vacío aún dentro del camión. Al percibir que algo estaba mal, la policía llevó perros de búsqueda a la planta para encontrar a Dale. Unos minutos después, los perros rastrearon el rastro de Dale hasta el segundo piso, donde se encontraba el horno de vidrio de la planta junto con algunos tubos de platino bastante valiosos. Esto fue bastante extraño, considerando que Dale rara vez iba a esa parte del edificio y no tenía motivos para acercarse a los tubos. Fue entonces cuando el gerente de la planta decidió revisar las imágenes de seguridad de la noche anterior, y lo que encontró fue bastante perturbador. El metraje que estás viendo ahora es el metraje original del incidente, que ahora está extremadamente granuloso debido al lento proceso de deterioro de las antiguas cintas de video y es prácticamente inútil para los propósitos de este video. El video que estás a punto de ver es una recreación del metraje, que se supone es perfectamente precisa según mi investigación. En el metraje, el gerente vio a un hombre enmascarado caminando por la planta, aparentemente inspeccionando el edificio. Poco después, el hombre subió corriendo al segundo piso de la planta, donde se encontraban los tubos de platino altamente valiosos. Unos segundos después, se puede ver a Dale hablando con el hombre enmascarado mientras parece ser coaccionado fuera de la habitación. Y mientras el hombre enmascarado lo arrastra fuera de la habitación por el brazo, Dale mira directamente a la cámara de seguridad. En un momento del metraje, el hombre enmascarado puede ser visto arrastrando una bolsa pesada fuera del edificio con un montacargas manual. Esa noche se robaron del plan tubos de platino por un valor de $250,000 y Dale Cather nunca volvió a ser visto ni oído. Después de la misteriosa desaparición, se plantearon varias teorías para explicar si Dale era una víctima inocente o un cómplice en el robo de alto riesgo. Según la familia de Dale, habría sido extremadamente poco probable que él participara en un crimen como este, porque simplemente no era ese tipo de persona. Fue descrito como un hombre honesto, leal, amante de la familia y divertido, que simplemente se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es posible que Dale haya visto al hombre enmascarado en algún momento durante su turno, y cuando fue a investigar, el hombre pudo haberlo coaccionado para que cooperara, y luego lo asesinó. Si esta teoría es correcta, entonces la bolsa que el hombre estaba sacando del edificio con el montacargas podría haber contenido el cuerpo de Dale junto con los tubos de platino. Pero otros empleados de la planta parecen tener una opinión completamente diferente basada en su experiencia con Dale. Para empezar, quienquiera que haya retirado el platino del tanque estaba muy familiarizado con el diseño de la planta. Sabían exactamente dónde estaban los materiales más valiosos en la planta, así como todas las herramientas que necesitarían para extraer los tubos de platino del tanque y salir rápidamente del área del tanque. A pesar de que Dale nunca había robado nada y generalmente era una buena persona, había tenido problemas varias veces con sus empleadores por ser un trabajador lento y tener una mala actitud. En la investigación también se reveló que Dale tenía alrededor de $40,000 en deuda después de ser degradado de su trabajo como trabajador calificado en la planta, lo que significaba que no solo necesitaba dinero en el momento del robo, sino que no estaba en absoluto contento con sus empleadores después de ser forzado a aceptar una reducción de salario de $7,000. Esto llevó a algunas personas a creer que él podría haber estado involucrado en el crimen, lo que explicaría cómo el hombre enmascarado conocía tan bien la planta. Aún así, su familia afirma que él habría tenido varias otras formas legales de obtener el dinero antes de recurrir a un robo premeditado de alto riesgo y desaparición sin dejar rastro. Una de las cosas que hace que la desaparición sea tan ambigua es el comportamiento de Dale en el metraje de la cámara de seguridad. Para empezar, es difícil decir si realmente estaba siendo forzado a salir de la habitación con el hombre o si simplemente estaba fingiendo ser coaccionado, y cuando mira a la cámara, es realmente una suposición si estaba pidiendo ayuda en silencio o si estaba realizando una especie de gesto de desafío hacia sus antiguos empleadores. Hasta el día de hoy,
Se desconoce si Dale fue asesinado después de ser un testigo involuntario de un crimen o si era un cómplice que dejó a toda su familia atrás por dinero.